Bien, buenas chicos. Hoy día vamos a continuar con la amibiasis. Es un parásito protozoario unicelular que es capaz de invadir la mucosa intestinal y puede diseminarse a otros órganos, principalmente el hígado, produciendo amibiasis. Su ciclo de vida fue descrito por primera vez en 1925. Antes de explicar el ciclo de vida, echaremos un vistazo a su morfología. Esta ameba presenta dos formas, trofozoito y quiste, que constituyen la forma invasiva e infectante respectivamente. El trofozoito o forma móvil es extraordinariamente pleomórfico, ya que su aspecto y movilidad están muy influidos por los cambios de pH, potencial redox y osmolaridad. Su tamaño es también muy variable y oscila entre 10 y 60 miligramos. La pared periférica del trofozoito, denominada ectoplasma, posee unas prolongaciones llamadas pseudópodos que ayudan al trofozoito a nutrirse a expensas de tejidos disueltos y hematíes. El trofozoito, por tanto, posee abundantes vesículas y vacuolas, que contienen estos restos celulares y eritrocitos. El quiste o elemento infectante es redondo u oval y de entre 10 y 25 micras de tamaño. Posee una pared resistente a las condiciones inhóspitas del tubo digestivo, factores ambientales externos y las cifras habituales de cloro del agua, pudiendo sobrevivir meses o años si la humedad es la apropiada. El quiste se forma por evolución del trofozoito y posee de 1 a 4 núcleos, según la fase de maduración. Cuando el quiste madura, posee 4 núcleos. Estos quistes maduros serán eliminados por las heces y son los que tendrán capacidad infectiva. Comenzando con el ciclo de vida, el quiste ingresa por vía digestiva, bien con los alimentos o bien con agua contaminada. En el tramo final del intestino delgado se produce la rotura de su pared y la liberación de una ameba metaquística de 4 núcleos, que posteriormente va a dar lugar a 8 amebas uninucleadas de pequeño tamaño. Estas alcanzan el colon, donde normalmente residen, maduran y se transforman en los llamados trofozoitos de luz intestinal, que se dividen por fisión binaria. Ocasionalmente, los trofozoitos se transforman en quistes, inicialmente uninucleados que después maduran, y son eliminados en las heces. En esta situación en la que el trofozoito se mantiene en el colon, no se desarrolla patología. No obstante, en determinadas circunstancias, los trofozoitos adquieren capacidad invasiva y, por la acción de proteasas y aluronidasas y mucopolissacaridasas, erosionan la mucosa y alcanzan la submucosa. Estos trofozoitos o trofozoitos tisulares son de mayor tamaño, poseen mayor movilidad y son hematófagos. A través del sistema portal pueden alcanzar el hígado, el pulmón u otros órganos, resultando entonces en manifestaciones patológicas. Con todo esto, aquí queda esquematizado el ciclo de vida de esta ameba histórica. No están suficientemente claras las causas por las que este microorganismo pasa de ser comensal a invasivo y por qué en unas personas la infección apenas produce sintomatología, en tanto que en otras se presenta como una enfermedad grave. En todo caso, se debe a una rotura del equilibrio hospedador-parásito. Bien. La amibiasis es producida por entamoeba histolítica, se adquiere a comer agua, alimentos contaminados con quistes parásitos. Estos quistes se abren en el intestino delgado, originan lesiones en el colon y producen lesiones ulcerosas en la mucosa del colon. ¿Sí?
acá en el Perú y en Arequipa es endémico, ¿sí? Casi el 20 a 30%, antes era más, pero ahora casi el 20 a 30% de personas tienen amibiasis. ¿Ya? En algunos presenta enfermedad, en otros no la presentan. ¿Ya? Algo importante es que en pacientes inmunosuprimidos o en algunos otros pacientes puede llegar al hígado, produciendo un absceso amibiano. Esto es grave, ¿sí? El tratamiento de este absceso amibiano es quirúrgico y con antiparasitarios, ¿sí? Por largo tiempo. ¿Ya? Puede haber hepatitis amibiana, que es una inflamación difusa del hígado sin llegar a dar absceso, ¿sí? En el pulmón y en el cerebro pueden llegar a dar abscesos. Yo solo he visto una vez absceso amibiano en el cerebro, en el pulmón no, y ese paciente se murió. Ya, el diagnóstico fue porque el paciente vino convulsionando, con fiebre, tenía episodios de diarrea y episodios de estreñimiento, y se lo operó por una tumoración cerebral. Y cuando van a sacar esa tumoración, sacan un absceso. Y cuando se hace el estudio de ese absceso, era amebas. ¿Ya? Entonces sí son peligrosas, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, no sabemos a quién le va a dar el absceso amibiano. Este paciente era inmunocompetente, 23 años, ¿sí? Y los abscesos hepáticos que he visto, que han sido 3, también eran inmunocompetentes. ¿Ya? Las amebas que se quedan en la luz intestinal se convierten en quistes y salen por las heces para volver a infectar. ¿Ya? La amebiasis intestinal puede dar diarrea o también estreñimiento. ¿Sí? Las drogas para tratar la diarrea van a ser el metronidazol, que es el de elección, y otros análogos como el timidazol, nimorazol y el secnidazol, que son de cursos cortos. ¿Sí? Estos se dan 3 días, más o menos, cada 12 horas por 3 días. El metronidazol lo tenemos que dar, la dosis habitual es de 750 cada 8 horas. A pesar de que las tabletas vienen de 500 y de que la ampolla viene de 500, la dosis es 750. ¿Sí? No se equivoquen porque esto lo veo seguido. Ustedes van al Sanford o van a cualquier libro que dice que es 750. Si no es insuficiente, y lo que puede hacer es crear resistencia. Y crear resistencia al metronidazol en una amebiasis es medio que liquidamos al paciente. Entonces hay que tener cuidado. Entonces el metronidazol y sus análogos se usan en amebiasis, en tricomona, en giardia, ¿sí? En giardia sí es 500 cada 8 la dosis, en tricomona también es 500 cada 8 y normalmente son ciclos de 5 días. En amebiasis normalmente los ciclos son de 7 a 10 días. ¿Sí? Y si hay absceso, la opción es quirúrgica y el tratamiento puede llegar hasta 21 días. ¿Ya? Tiene un efecto bisulfirante, es decir, no pueden tomar alcohol las personas que usan metronidazol. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque como acá a la gente le gusta chupar hasta morir, ¿no es cierto? Es más, tengo pacientes que han estado enfermos, recontra mal, con la diarrea, deshidratados, ¿sí? Con su segundo curso de metronidazol y me llaman: doctor, el fin de semana de mi cumpleaños, ¿puedo suspender? O sea, prefieren suspender el tratamiento para chupar que seguir con el tratamiento y curarse. ¿Ya?
Entonces, es algo con lo que tenemos que luchar. No hay que tener mucho cuidado, porque he tenido pacientes que llegan por emergencia por estar con metronidazol y tomarse sus tragos. ¿Ya? A pesar de que les dices de que no pueden tomar, se toman su pisco sour, su vasito de cerveza y terminan pues de mal, las sensaciones de muerte. No le va a pasar nada, pero hay una sensación de que se va a morir. Es horrible. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces es útil ver sus tricomonas, amebas y yaques en condiciones anaerobias, porque si hay presencia de oxígeno se van a requerir mayores concentraciones. También el metronidazol es un antibacteriano, ¿sí? Versus bacteroides frágiles, Clostridium, Tetani, Botulinum, Clostridium difficile. De hecho, junto con la vancomicina, es el tratamiento de elección del Clostridium difficile. ¿Sí? La diarrea intrahospitalaria, el paciente que hace diarrea intrahospitalaria es Clostridium difficile hasta que demostremos lo contrario. ¿Sí? Entonces se trata con metronidazol. Si a pesar de eso el paciente sigue en shock o sigue con diarrea o es muy intensa, se le agrega vancomicina oral. ¿Ya? La vancomicina es una droga que vamos a aprender en la siguiente clase. También es útil para bacterias anaerobias, ¿sí? Para los abscesos de todo tipo, el metronidazol es una de las drogas de elección. Pero para todo esto, la dosis es 750 cada 8. Solo es 500 cada 8 para giardiasis y para tricomona. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Porque cuando hagan su internado, o ahora que empiecen a hacer más prácticas en el hospital, van a ver que muchos médicos, ante la evidencia de que hay una amebiasis, siguen recetando 500 cada 8. ¿Sí? Entonces la dosis es 750. Entonces ustedes agarran su librito y dicen, doctor, acá dice 750. Ya ustedes cumplieron. Si sigue terqueando, ya es problema del médico. ¿Ya? Para Clostridium difficile el tratamiento es 14 días. ¿Cuál es el mecanismo de acción del metronidazol? Una vez dentro de la célula, el grupo nitro del metronidazol se reduce aceptando los electrones de las tetrodoxinas, que son proteínas de las microbianas transportadoras de electrones, de las mitocondrias. Y este nitro reducido se combina con el DNA y el titanio, algo parecido con los nitritos, con los nitratos, ¿no es cierto? Con la nitrofuractoína, furazolidona, algo parecido. Se tenía que reducir el grupo nitro, ¿sí? En el metronidazol lo mismo, se tiene que reducir el grupo nitro, se unen las tetrodoxinas, van en la cadena respiratoria de transporte de electrones y en el transporte de electrones microbianos o de parásitos, ¿sí? Y se combinan con el ADN y lo dañan. ¿Ya? Entonces la resistencia va a aparecer cuando el microorganismo produce menos ferrodoxina. La resistencia al metronidazol es rara, ¿ya? Pero sí existe. Hay pacientes acá en el Perú que el problema está en que, por ejemplo, en otros países, digo países de Europa o de Estados Unidos, más de Europa, no tanto de Estados Unidos, si un paciente hace amebiasis, se le hace screening a toda la familia, porque no es común. Se le hace screening a toda la familia y a los que dan positivo se les trata. Entonces, ahí se queda la cadena de contagio. ¿Cuál es el problema acá? Viene la mamá o el papá con su bebé, ¿sí? Y el bebé está con diarrea. Le haces el examen y tiene amebiasis. Lo tratan al bebé
y la mamá que está limpiando la caca, que está infectada. Entonces lo tratan al bebé, no se trata a la mamá, porque como hemos visto, en algunos pacientes hace infección y en otros no. Pero eso no quiere decir que no esté infectado, sí está infectado. Y se siguen contagiando, ¿sí? Entonces hay pacientes que han hecho ameliasis 7, 8 veces y siguen dándose el metronidazol. Entonces yo he visto un par de pacientes resistentes al metronidazol, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con las dosis y tratar de parar la cadena de contagio. Si no paramos la cadena de contagio, sigue dando vueltas, ¿ya? Y más que acá vivimos medio hacinados, ¿no? Hay familias que viven, los tíos, los primos, todos juntos, y se van contagiando entre ellos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Cefalea, náuseas, vómitos, puede dar un poco de diarrea, sequedad de boca, embotamiento, convulsiones que son raras, ¿ya? Encefalopatía. El efecto de sulfirán que dura hasta 48 horas después de la última dosis. Carcinogénico en ratas, ¿ya? No se recomienda durante el embarazo, no solo en el primer trimestre, sino durante el embarazo, ¿ya? A menos de que sea la única opción de paciente. Si tiene un absceso familiar en el embarazo, ni modo, o sea, va a haber que darle metronidazol, pues primero es la mamá, se la opera y se le da el metronidazol. Pero a menos de que sea totalmente necesario, no hay que darle en el embarazo. Tiene muy buena absorción, se puede dar endovenoso, la concentración máxima se da a la hora, se liga el 10% de las proteínas, llega al sistema nervioso central, por eso se usa en cualquier tipo de absceso. En abscesos cerebrales, junto con otras drogas, no vas a usar solo metronidazol, ¿sí? Se usa con otras drogas, funciona bastante bien. De hecho es una de las drogas de elección, el metronidazol, ¿ya? Llega a la leche materna, al semen, a la saliva y a la secreción vaginal. Por eso es importante para el tratamiento de la tricomoniasis, ¿ya? Se metaboliza 50% en el hígado y sus efectos normalmente duran 8 horas. Preparados hay tabletas de 500, hay tabletas vaginales de 500, jarabe de 250 en 5 mililitros, ¿ya? Y endovenoso de 500. Eso tenemos en el Perú, ¿sí? Cuando he estado en Europa, sí había de 750, ¿ya? Sí había de 750. Tenían de 500 y de 750, ¿ya? Endovenoso. Mi tableta solo de 500. ¿Ya? También podemos dar secnidazol y timidazol, vienen de 500, tienen una acción más prolongada, por eso se dan menos días, se dan en una dosis o en 3 dosis, ¿sí? Para la tricomoniasis se da en dosis de 2 gramos y se tiene que dar a la pareja, ¿sí? ¿Cuál es el problema del Perú? Es un problema, ¿sí? Culturalmente somos un país recontra machista. Entonces, lo más probable es que el esposo le haya contagiado a la esposa. Hablando de probabilidades, ¿sí? 70-30, que sea al revés. Pero el esposo nunca se quiere tratar. Nunca se quieren tratar. Les hablas y les dices que tienen que tratarse los dos, les das las pastillas para que se traten y no las toman. ¿Ya? Entonces, poco a poco, esto ha ido cambiando, pero seguimos con ese paradigma para el tratamiento. ¿Ya? Para la meliasis se usa de 7 a 10 días. Para la meliasis se dan algo del metronidazol por 3 días, ¿ya? En vez de dar metronidazol, ¿sí? Y para la diabetes se usa metronidazol por 5 días o algunos de sus análogos como el timidazol, semidazol por 3 días. Entonces el semidazol y el timidazol
Lo máximo que se usan son 3 días. ¿Sí? Entonces, para amebiasis que no son resistentes y que no son tan severas, podemos dar ceftriaxona o pimidazol. Es más fácil para el paciente, es más fácil que lo cumpla, es menos probable que te llamen a las 10 de la noche porque se van a ir a una juerga y decirte que van a suspender el tratamiento. ¿Sí? Entonces es más fácil dar, más fácil que el paciente tenga apego por el tratamiento. ¿Ya? Si es grave, si hay mucha diarrea, si hay deshidratación, hay que dar intravenoso y hay que darlo en 750 y hay que dar metronidazol. Ceftriaxona y timidazol solo vienen por vía oral. ¿Ya? Como hemos visto, las indicaciones son amebiasis, tricomoniasis, amebiasis intra o extraintestinal, infecciones por anaerobios, infecciones por bacteroides fragilis e infecciones por Clostridium difficile, ¿sí? Es de elección junto con la vacunación. Eso no se olviden, porque cuando hagan su internado van a ver que una de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes es la diarrea. ¿Sí? Una vez tuvimos en la UCI a los 6 pacientes de la UCI cerrada, empezaron con diarrea el mismo día. ¿Sí? Lo raro es que a ellos no se les daba dieta, se les daba dieta por sonda, o sea, se les daba ensure y esas cosas. ¿Qué había pasado? Que había internas, había residentes de enfermería que habían preparado la medicación y parece que ellas contagiaron a los pacientes. ¿Ya? Entonces, siempre cuidado con la manipulación de los alimentos en estos pacientes, en todos los pacientes, porque no debería haber tanta diarrea. ¿Ya? Es buenazo porque atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y aparece en la orina. Bien, otra de las cosas importantes que tenemos, ¿sí? Son otras amebas de vida libre. ¿Sí? Las amebas de vida libre. Si pueden seguirse este libro de microbiología, donde están estas diapositivas, este es un libro de microbiología que se llama Native Ridiculous Syndrome de microbiología. Ahí está en internet, ya para cuando estudien para sus exámenes un poco más adelante. Este libro es buenazo. Te matas de risa además, ya, pero es buenazo. Es el mejor libro de microbiología del que yo he estudiado para los STEPS. Muchos de ustedes van a dar los STEPS o van a dar el MIR. La parte de microbiología estudia en RD. ¿Ya? Bien. Luego tenemos a los semínicos. ¿Ya? Vamos a tener a las caries, al mecato, a los tranquiloides, que ustedes ya los están estudiando ahora en parasitología, así que se acuerdan mejor que yo los ciclos. ¿Ya? Les está hablando de la Neblea, un toque, perdón, por hablar de libro. Sí, son amebas de vida libre. ¿Ya? Entonces, están generalmente en recintos donde hay agua media estancada, incluyendo piscinas. ¿Sí? Acá no tenemos lagunas, entonces no estamos acostumbrados a meternos al lago o a la laguna. ¿Sí? En otros lados sí. Entonces, esos están medio estancados y entran por la fosa nasal. ¿Ya?
Esta es una infección severa que tiene una mortalidad del 80%. El tratamiento es quirúrgico y dosis altas de metronidazol. Los pacientes que sobreviven han llegado a recibir hasta 2 meses de metronidazol. ¿Ya? El último caso que yo vi ha sido hace 6 años, de un chico que tenía como antecedente meterse en una piscina en Mejía. ¿Ya? Vino con cefalea, convulsiones. Cuando hacemos la toma ya había un absceso que se notaba claramente. Entró a sala de operaciones, le sacaron el absceso. Como tenía ese antecedente de ir a la piscina, y a los 2 o 3 días empezaba a ponerse mal, con fiebre, estuvo como 5 días, 6 días con mucha fiebre alta, náuseas, vómitos. Ya habíamos empezado con metronidazol. ¿Ya? Este chico se salvó, tuvo la suerte de que principalmente afectó el lado derecho del cerebro, que es el hemisferio no dominante, así que sus funciones cognitivas se quedaron a salvo, y tuvo la suerte de que empezamos el tratamiento temprano y entró a sala el día que vino, porque no pasa eso normalmente. Entran a sala el tercer, cuarto día. ¿Ya? Y ese chiquito se salvó. Ya, 17 años, estuvo 2 meses y medio en la UCI. Ahora el chiquito está bestial, solo con su pelita de la pero después está tranquilo. ¿Ya? Entonces la Naegleria es un germen bastante agresivo que hay que tratar también con agresividad. ¿Ya? Para tratar el mitos tenemos el pirantel. El pirantel, que es de origen sintético, se usa como farmaco el pirantel y tiene un análogo que es el oxantel. Se administra por vía oral, se une a receptores nicotínicos del parásito y va a bloquear su acetilcolinesterasa. Eso va a producir una contracción sostenida del parásito y una parálisis espástica del parásito. ¿Ya? Y eso hace que el parásito pueda salir por las heces. ¿Ya? El pirantel es eficiente para ascaris umbilicoides, uncinarias, enterobios vermiculares. El oxantel es eficiente para pichuris pichuri. Se absorbe poco por vía gastrointestinal. Es básicamente una droga de luz intestinal, porque los elementos están en la luz intestinal. Se elimina menos del 15% en la orina. La mayor parte de la droga se queda en el intestino y por eso actúa tan bien. Efectos adversos: molestias gastrointestinales, cefalea, mareos, rash, fiebre. No se recomienda en menores de 2 años ni embarazadas. Vienen tabletas de 125 para uso oral y puede venir asociado a oxantel. ¿Ya? Entonces, indicaciones: ascaris, uncinarea, oxuliasis. El pirantel, la oxuliasis, es un parásito común en nuestros niños, sobre todo en niños de clase social, un estatus social bajo, donde no hay agua potable y donde no se bañan todos los días. ¿Sí? Porque hay estudios donde demuestran que los niños que se bañan frecuentemente tienen menos riesgo de oxuliasis. De hecho, hay un estudio hecho en el Perú donde a un grupo de niños, que eran 27 niños si no mal recuerdo, de los cuales 18 tenían oxuliasis, los llevaron a un campamento en la playa y estuvieron 7 días. Después de esos 7 días entraban al mar todo el tiempo, les volvieron a hacer los estudios y solo 2 estaban con oxuliasis. ¿Ya? La dosis es una tableta cada 10 kilos de peso. Si un paciente tiene 60 kilos, se le 3 tabletas y se da dosis pura. Luego tenemos el mebendazol y el albendazol, son de origen sintético, son derivados de los nitroimidazólicos, sirven para lo mismo que el pirantel, o sea, ascaris, uncinarias, enterobios, pichuris.
pero también sirven para estrongiloides, solo el albendazol, ¿ya? Para estrongiloides estercorales, ¿ya? Y para formas tisulares de tenias, o sea, cisticerco y quistes sedatídicos, sobre todo el albendazol, ¿sí? También tenemos full quistes sedatídicos en personas de mediana edad, como la mía. En los cuales hay que darle albendazol, ¿ya? El mecanismo de acción inhibe la polimerización de los microtúbulos en las células fragmentarias intestinales del helminto, se unen a la beta-tubulina a concentraciones bajas que no va a afectar al ser humano. Entonces se bloquea la secreción de acetilcolinesterasa y la captación de glucosa, y con esto baja el ATP. Los helmintos tienen boca para fijarse al intestino y se alimentan por ósmosis, ¿no es cierto? Cuando se afectan los microtúbulos, baja la capacidad de absorción. Bien, ese es el mecanismo de acción. El albendazol y el mebendazol tienen diferentes tipos de absorción. El mebendazol se descubrió primero, se absorbe máximo 10% de lo administrado, el albendazol hasta 60%, por eso para las formas tisulares, como la cisticercosis y los quistes hidatídicos, lo que vamos a usar es albendazol porque llega más al tejido, ¿ya? El mebendazol es poco tóxico, da ligeras molestias gastrointestinales, no se recomienda en gestantes ni menores de 2 años. El albendazol también es poco tóxico. Cuando se usa por mucho tiempo puede dar elevación de enzimas hepáticas, leucopenia y caída de pelo, ¿ya? Vienen en tabletas de 10 el mebendazol, y de 200 el albendazol, ¿ya? De 100 el mebendazol. Luego vamos a tener el praziquantel, ¿ya? Es de origen sintético, derivado de la quinolina, ¿ya? Causa parálisis espástica del parásito también, porque ingresa calcio a las células, y el helminto sale por las heces, ¿ya? Como es en la mayoría de estas drogas. Sirve para tenias, ¿ya? Hace que la tenia convulsione por la parálisis espástica y el escólex de la tenia se desprende y esto queda libre. Se tiene que dar un purgante para que este escólex sea eliminado, ¿ya? Porque si no queda ahí y se vuelve a reinfectar al paciente. Si la tenia es saginata, no pasa nada porque la tenia saginata no da cisticercosis, ¿sí? Pero si la tenia es tenia sólida, sí puede dar cisticercosis. Entonces hay que tener cuidado, siempre dar su purgante, ¿ya? Entonces, como uno no sabe qué especie de tenia es todavía, entonces siempre se da el purgante, ¿ya? El praziquantel se absorbe muy bien en el intestino, es eficaz para el cisticerco, ¿ya? Cuando el cisticerco muere queda una reacción inflamatoria muy severa, que si se da en el ojo dará destrucción del ojo y hay que nuclear. Y si se da en el cerebro, produce edema cerebral. Entonces hay que estar chequeando a ese paciente porque puede, las primeras dosis, producir más daño al paciente, ¿ya? Existen tabletas de 250 que se dan una vez por día. Contraindicaciones: no se debe dar en cisticercosis ocular y hay que tener mucho cuidado en la cisticercosis cerebral. Para eso preferimos el albendazol, ¿ya? De todas formas hay pacientes que incluso le damos ambos, ¿ya?
Indicaciones: teniasis en sus 4 formas, cisticercosis, en especial la cerebral. Siempre hay que tener cuidado. ¿Ya? La niclosamida va a ser eficaz versus tenias, fundamentalmente las 4. Es eficaz versus tenias saginate solum, versus imepilimenoletis nana y versus Diphyllobotrium pacífico y enterobios vermiculares. ¿Ya? Acá en el Perú no hay mucho Diphyllobotrium pacífico, más hay en Asia. ¿Ya? Y acá en el Perú comemos el pescado básicamente en ceviche crudo. En Asia hay muchas más formas de comer el pescado crudo. ¿Ya? Entonces prácticamente pescan y se lo tragan. Entonces se puede contagiar. ¿Ya? Actúa sobre las tenias adultas, no le hace nada a los huevos, por eso se recomienda usar un purgante salino. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la fosforilación anaeróbica del ADP de las mitocondrias del parásito, inhibe la captación de glucosa y inhibe la respiración. No se absorbe por tubo digestivo, sale entero en las heces. Se da 4 tabletas en dosis única. ¿Sí? La niclosamida desprende a la tenia de la mucosa y también puede facilitar la digestión de los proglótides. También se recomienda un purgante salino. Se puede dar en embarazadas, ¿ya? Y tratamientos en teniasis y oxidasis. Luego tenemos el biotionol, el citrato de dietilcarbonacetina y la ivermectina, famosa para el COVID. ¿Ya? No sirve para el COVID. Aumentó la mortalidad. Y aumentó la mortalidad por falla hepática. ¿Ya? Hemos tenido pacientes con COVID que se tomaban 3 frascos por día de ivermectina. Las dosis son gotitas. Y esos salvajes se tomaban 3 frascos por día. ¿Ya? Entonces, es más, muchos vinieron por un COVID leve, pero con falla hepática. ¿Ya? Entonces no sirve, es un antiparasitario, no es un antiviral. Entonces no sirve. ¿Ya? El mecanismo de acción del biotionol inhibe de manera competitiva la transferencia de electrones al fumarato por la rodoquinona, el resultado de la alteración del metabolismo energético aerobio y la muerte del tremato. Esto se da para tremato. El citrato de dietilcarbonacetina inmoviliza las microfibras y altera su estructura, las microfilarias y altera su estructura superficial, desplazándola de los tejidos, ¿ya? Volviéndolas más susceptibles al mecanismo de defensa del hospedador. Nosotros casi no tenemos filariasis, por suerte. Sí hay bastante en África. En el norte de África hay bastante filariasis. Y en Estados Unidos. ¿Ya? Acá en el Perú no hay mucho, la verdad. La ivermectina se une con gran afinidad a canales de cloro dependientes del glutamato presentes en las uniones neuromusculares de los nemátodos. Producen hiperpolarización de las membranas neuronales y esto produce parálisis, pero parálisis flácida. Todos los otros que hemos visto producen una parálisis espástica. La ivermectina produce una parálisis flácida, ¿ya? Y nos sirve para el COVID. El biotionol, en vía de administración, es enteral oral. El citrato de dietilcarbonacetina igual y la ivermectina también es oral. La absorción se absorbe bien en el tubo intestinal. La biodisponibilidad es alta. ¿Ya? La distribución del citrato de dietilcarbonacetina se da en todos los tejidos menos en el tejido adiposo, y la ivermectina no cruza la barrera hematoencefálica. ¿Sí?
Efectos adversos del dipionol: diarrea, cólicos, anorexia, náuseas, vómitos, mareos y cefaleas. Indicaciones médicas: el paragominos y la faciolasis, ¿ya? No se debe usar en menores de 8 años. El citrato de dietilcarbamazina en oncocercosis puede dar reacción de Masotti. ¿Qué es la reacción de Masotti? Los preguntos es interesante. ¿Ya? Puede dar cefalea, dolor articular, anorexia, mareo, malestar general, vómito. Puede formar abscesos. Se da para toxocara, Buchera bancrofti, loa y oncocercosis púrpuras. ¿Sí? Estos más se dan en Asia y en África. ¿Ya? Está contraindicado en el embarazo. Y la ivermectina también da reacción de Masotti, anorexia, mareos, somnolencia, colitis y vómito. Se da para oncocercosis, espongiloides y escabiosis. ¿Ya? Sobre todo para escabiosis, que ahí sí hay mucho acá en el Perú. ¿Qué es la escabiosis? ¿No saben qué es escabiosis? No me suena. Lo que es peor, que no me suena. A ver si vamos a ver si te amanece en semana. Y la escabiosis puede dar una enfermedad que se llama además sarna noruega. La escabiosis es una enfermedad también considerada como de transmisión sexual, ¿sí? Pero puede dar la sarna noruega, que es una diseminación de esta enfermedad a todo el tejido, ¿ya? Y es súper contagiosa, porque se rasca el paciente, es todo el cuerpo que tiene. Se rasca el paciente y salen los ácaros volando. Y el médico que va a examinar ya se contagió. Nosotros hemos tenido, cuando yo era residente, o sea, hace 18 años, 19 años, 20 años, una sarna noruega, donde se contagiaron 16 residentes y 6 asistentes, ¿ya? Por entrar solo al cuartito. Por suerte no era mi paciente, así que nunca entré al cuartito. A ver, muéstrame la foto, le decíamos en el cuartito. ¿Ya? Se contagiaron un montón de pacientes que estuvieron en tratamiento por mucho tiempo. ¿Ya? Bien, chicos, hasta acá. ¿Ya? La siguiente clase vamos a hacer compendios. ¿Y qué? Azúcares. Azúcares perfectos. ¿Ya? Bien.